Bueno, digamos, a grosso modo, un poco de historia acerca del área de pedagogía infantil en el CAF. Precisamente como lo dijo la doctora María Consuelo, nace de esa necesidad de encontrar la persona idónea y con experiencia para trabajar con los niños, para atenderlos, para hacer pues su intervención y varias actividades, y que no solo se quede en que venga por lo menos la trabajadora social o que viniera alguien de derecho y que los colocara a jugar, sino que también realizáramos actividades precisamente con todo esto alrededor del aprendizaje. Y bueno, algo puntual es que en el CAF los pedagogos trabajamos alrededor de esas necesidades educativas que tienen los niños. Pues ya la doctora lo mencionaba, de pronto el bajo rendimiento académico, pero nosotras precisamente hace un año que hicimos esa práctica, hablábamos con ella y le decíamos que no solo nos podíamos quedar ahí, sino que necesitábamos también de toda esta parte de la dimensión socioafectiva del niño, y que nosotras también queríamos trabajar esa parte. O sea, no solo quedarse en lo educativo o en lo académico, sino que nos permitiera adentrarnos un poco en esa realidad familiar y social que ellos vivían. Bueno, en el perfil del licenciado están muchas características, como lo pueden ver, pero voy a puntualizar en dos, como es la prudencia y la madurez emocional. Pues al momento que la víctima llega y tiene a sus hijos en el centro de atención a víctimas, ella no puede entrar, pues hay unas salas de reuniones en donde se dirigen con un grupo interdisciplinar de abogados, psicólogos, trabajadora social, en donde pues van a hablar de la situación que le haya ocurrido sin revictimizar a la víctima. La idea es que nosotros acojamos a los niños, entremos a ellos, con ellos, ahí está la sala lúdica que mencionaba la doctora, y realicemos actividades. Una de las actividades que realizábamos, o bueno, un test, digamos que teníamos un poco de asesoría con el psicólogo o el estudiante en práctica de psicología, y era el test de familia. La idea de ese test es que los niños dibujaran pues su familia o con quienes vivían, y nosotros le hiciéramos en ese momento diversas preguntas. Algunas preguntas eran pues a quiénes estaba dibujando ahí, con quién vivía exactamente, o si de pronto dibujaba otras personas que de pronto no convivían con él diariamente, con quién le gustaba pasear, con quién se sentía más a gusto, con quién menos, entre otras preguntas, pero ya el análisis, digamos, de este test sí lo hacíamos con el estudiante en práctica de psicología. Entonces nosotros éramos muy prudentes en el sentido de que no le íbamos a preguntar exactamente qué fue lo que ocurrió, ni mucho menos. La idea es que el mismo niño, durante las actividades que nosotros hacíamos con él, y utilizábamos mucho el juego con intención, él mismo pues fuera de pronto diciéndonos cosas, pero precisamente para nosotros saber en qué puntualizar y en qué poder ayudarle. Y la madurez emocional, pues sin duda, son muchos los casos que llegan al CAF. Uno tiene, digamos, todo el conocimiento, porque también dialogamos con los padres o las madres víctimas. Hay padres también o cuidadores, y ellos pues nos llegan a comentar todo, pues las situaciones a grosso modo de lo que están viviendo. Entonces debemos tener esa madurez de poder entrar a trabajar con el niño, y al momento de trabajar con él, digamos que abrirle otra puerta en donde él no se sienta, digamos, no se sienta atrapado de eso que está viviendo, sino que se abra y que nosotros podamos entrar precisamente a estar con él. Pues hay un equipo interdisciplinario, ya la doctora María Consuelo lo mencionaba, y ahora voy a hablarles acerca de las actividades planeadas y ejecutadas desde el área de pedagogía. Precisamente la primera actividad es la atención a los niños y niñas que llegan al CAF en situación de urgencia pedagógica, donde está afectado, o sea, donde se ven afectados por el delito principalmente de violencia intrafamiliar. En ese momento, pues, ¿sí? La idea que, bueno, desde el CAF vienen trabajando, y que nosotras
pues seguimos con ese proyecto, es unas 4 sesiones programadas de 45 a 60 minutos donde trabajamos con el niño. Antes de cada sesión procuramos dialogar con los padres, con la madre o el padre y o cuidador, y que él pues nos comente, digamos, algunas cosas que ha visto del niño. Si en el colegio le están diciendo que tiene bajo rendimiento académico, pero también que nos comenten las situaciones que él está viviendo en su hogar y en la sociedad. Es necesario que sepan que en muchas ocasiones nosotros solicitábamos a la doctora Livia o a la doctora María Consuelo que nos dejaran trabajar con el niño 2 o 3 sesiones más, en la medida de lo posible, porque a veces con 4 sesiones la verdad nos quedábamos bastante cortas. Dentro de los recursos pues está la sala lúdica. Nosotros tenemos fichas pedagógicas, material didáctico, juguetes o materiales, colores, pintura, plastilina, marcadores, etcétera, donde procurábamos que el niño se sintiera abierto a realizar diferentes actividades, y nosotras ahí nos dábamos cuenta si él presentaba alguna necesidad educativa o alguna dificultad en el lenguaje, podríamos decir, en las matemáticas. Y luego de ahí, en la ruta, esta es la ruta de atención a los niños y las niñas. Luego, pues primero entra el caso por medio de área de trabajo social, lo recibe el área de pedagogía y se inicia ahí la programación de las 4 sesiones o más en lo posible. Y lo que les venía a decir era que a pesar de que nosotros trabajábamos muy de la mano con el niño y con sus familias, era necesario en algunas ocasiones direccionarlo a otras instancias o a otras disciplinas, como era fonoaudiología, psicología, o si el niño no tenía cupo, no estaba estudiando, era necesario direccionarlo a Secretaría de Educación para poder gestionar ese cupo. Eso no se queda solamente ahí, nosotros también hacíamos el seguimiento para saber si eso se estaba realizando, porque la idea no es atender al niño y, digamos, dejarlo en manos de quien nosotros nos parecía que en el momento tuviera esa dificultad, sino precisamente hacer el seguimiento para ver si de verdad se estaba cumpliendo eso, las actividades que pues eran necesarias realizarles. Bueno, cuando llegamos al CAP, sí encontramos diversos folletos que eran entregados ya sea a los niños o al acudiente, para que habían varios, uno de cómo realizar las tareas con sus hijos, otro de autoestima, de respeto, pero a nosotros nos pareció muy interesante realizar los folletos alrededor de las temáticas de pautas de crianza, de estrés, y creamos el acta de derechos de los niños y las niñas y el acta de derechos y deberes de los padres y acudientes, porque nos parecía relativamente importante de que los padres supieran cuáles eran los derechos de los niños, cuáles eran los derechos de él como acudiente, que era precisamente conocer cuál era el proceso que él estaba viviendo en el CAP, pero también unos deberes que era comprometerse tanto pues a traer al niño al CAP, pero también una serie de tareas que podríamos llamarlo así, o compromisos, que él pudiera ir como ajustando, ir haciéndolo en la casa para así articular el proceso del CAP también con el hogar. Realizamos muchas actividades, como lo decía pues la doctora, las tardes creativas, la celebración del Día del Niño, la celebración del Día de la Madre. Precisamente hace un año, cuando estábamos en la práctica, nosotros juntamos el Día de la Madre con el Día del Niño y realizamos el Día de la Familia CAP. Fue en el mes de mayo, y ahí nosotros días antes habíamos conocido la maleta Manual Cuidarte del Ministerio de Educación Nacional, y notamos de que esa maleta no tenía una ruta específica para poder utilizar todo el material que ella traía alrededor de la temática de pautas de crianza. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a aplicar la maleta, porque nos parecía que era necesario que muchas de las madres que estaban ahí o los acudientes de sus niños conocieran a fondo la temática de pautas de crianza. Se sabe que pues los padres
educan a sus hijos y tienen diferentes prácticas, pero nosotros queríamos saber, y de hecho realizamos como un pilotaje de esa ruta que creamos, de un pre y un post-test en la misma actividad del Día de la Familia CAP, y lo que hacíamos era preguntarle precisamente a los asistentes cómo ellos, de acuerdo a una situación, vivían esa situación y cómo ellos actuaban. Dentro de la maleta hay una parte que son las cartas, y en esas cartas son como unas flashcards, y ahí les presenta una situación, por ejemplo, pelea entre hermanos, y detrás de esa situación muestra cómo desde la teoría, básicamente, se puede trabajar esa temática o esa situación que se presenta en el hogar. Entonces, las madres pues nos contaban muchas cosas y muchas situaciones que ellas vivían. Nosotros desde la teoría, desde nuestro conocimiento, les respondíamos y le decíamos o le orientábamos, porque la idea no es que les diéramos respuestas verídicas y que ya eso lo iban a implementar o lo iban a hacer con sus hijos, sino apoyarlas en ese camino, y le dábamos muchos tips para el trabajo con sus hijos. Bueno, me parece importante relacionar todo el trabajo que se hace en el CAP como dentro de la práctica social con el licenciado en pedagogía infantil. Muchas veces nos quedamos, o todas las personas pues se quedan en el ideal de que el licenciado en pedagogía infantil o el educador infantil solo trabaja en el aula, y no es así. Tiene muchos campos, diversos campos, y en este específicamente, que es pues desde la pedagogía social o educación social, es generador de estrategias, pero no solo para la infancia, sino también para los padres y acudientes de estos niños, para poder trabajar con ellos, principalmente como esa primera instancia de la sociedad que es la familia, y así impactar ante la sociedad como tal. Brindar esa atención integral a los niños y las niñas y preadolescentes o adolescentes, también pues atendiendo a los padres y o cuidadores. Conformar el equipo de trabajo interdisciplinario. De hecho, nos fue muy bien trabajando con todo el equipo, digamos que con todo el equipo interdisciplinar de psicólogos, los estudiantes en prácticas de derecho, de trabajo social. Nosotros creíamos que de pronto íbamos de una u otra forma a trabajar solos, entre comillas, porque íbamos a estar solo con los niños, pero no fue así. Recibíamos mucho apoyo pues digamos del área más cercana, como era psicología y trabajo social, pero con derecho también teníamos que actuar muy de la mano. Al momento de direccionar pues a los padres de familia o a las víctimas para que pudieran ayudar a sus hijos, tomábamos mucho apoyo de ellos para que ellos nos guiaran en el proceso y saber de pronto con quién llegar a comunicarnos y que sea más ágil este proceso. Entonces nos fue de verdad muy bien trabajando con este equipo, y también pues el licenciado es un innovador y gestor de cambios en la realidad social, partiendo precisamente desde este trabajo con, por y para la infancia, con las familias, y así poder llegar e impactar en la sociedad. Y bueno, quisiera terminar con esta frase que me parece importante: intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Digamos que en este camino y precisamente en esa práctica social, me di cuenta que lo importante en todo esto de la educación es precisamente gestionar la formación en valores. Digamos que en muchas ocasiones siempre se ve lo académico, o si el niño pues cómo está el rendimiento escolar, el rendimiento académico, y estamos escolarizando mucho la educación, y la educación es más que eso, es formar también en valores. Digamos que ese debe ser el pilar, es formar en valores, permitir que el niño se abra y tenga sensibilidad también ante las situaciones que vive, y de ahí poder aprender pues ya todo el conocimiento que se le venga dando después. Muchas gracias.